Hola queridos textos básicos, somos las profesoras Paula y Constanza y les traemos hoy un nuevo material de aprendizaje de la asignatura de matemáticas. Bien, el objetivo de la clase de hoy consiste en resolver problemas de planteo, de adiciones y sustracciones, de fracciones y números mixtos con distinto denominador. Entonces, luego de haber conocido el objetivo de la clase, vamos a recordar lo aprendido en el último material de aprendizaje. Vamos a recordar algunas estrategias para la resolución de problemas, para una mejor comprensión, ¿cierto?, del planteamiento del problema. Vamos a resolver problemas de adiciones y sustracciones de fracciones y números mixtos con distinto denominador, y ustedes podrán desarrollar su autoevaluación. Entonces, resolución de problemas con adiciones y sustracciones de fracciones y números mixtos con distinto denominador. Ese es nuestro tema de hoy, recordar. Este ejemplo lo vimos en nuestro material de aprendizaje número 4 y vamos a recordar rápidamente los pasos para resolver sustracciones y adiciones con números mixtos y fracciones con distinto denominador. ¿Ya? Entonces, el primer paso es transformar los números mixtos a fracción impropia. ¿Ya? Tengo que tener todo representado como fracción impropia. ¿Ya? No puedo sumar ni restar si tengo un número mixto entre medio. Luego, paso número 2, identificar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Una vez que ya tengo todas mis fracciones planteadas, tengo que identificar el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores. Ya, por ejemplo, aquí debería identificarlo entre 15, 2, 5 y 10. El paso número 3 es igualar los denominadores y para eso tengo que amplificar o simplificar. Recuerden que en este ejemplo el denominador era 30 y yo tenía que multiplicar en este caso hasta que todos me dieran 30. ¿Sí? Y recuerde que se multiplica numerador y denominador. Y el paso número 4, desarrollar las operaciones que implica el problema. ¿Sí? Avancemos. Entonces, antes de comenzar con la resolución de problemas, vamos a ejercitar un poquito y vamos a desarrollar estos dos problemas para calentar motores. Bien, antes de comenzar con la resolución de problemas, vamos a recordar algunas estrategias, ¿cierto?, para lograr una mejor comprensión y desarrollar sin dificultades el problema de planteo. Entonces, lo primero que debo hacer es leer detenidamente la instrucción o el problema de planteo. Luego, debo destacar las palabras claves e identificar los datos del problema. En tercer lugar, debo entender la pregunta del problema y para eso puedes preguntarte, ¿qué me están pidiendo? Debes identificar la operación o las operaciones que debes aplicar y desarrollar para poder dar respuesta a la pregunta. Y finalmente, debes responder la pregunta del problema de manera completa. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, primero, leo detenidamente la instrucción del problema de planteo. Benito tiene un reloj que le entrega las distancias recorridas expresadas como fracciones. Al ir desde su casa hasta la de un amigo, observa en su reloj que caminando avanzó 11/12 kilómetros, trotando 3/10 de kilómetros y corriendo 1/6 de kilómetro. ¿Cuántos kilómetros, recorrió en total? Bien, una vez que ya hicimos lectura del problema, pasamos al paso 2. Destaco las palabras claves e identifico los datos del problema. Primero, sabemos que Benito tiene un reloj que le entrega las distancias recorridas en fracciones, porque recuerden que estamos trabajando fracciones. Caminando, avanzó 11/12 de kilómetros, trotando 3/10 de kilómetros y corriendo 1/6 de kilómetros. Ahí tengo los datos más importantes del problema, que me permitirán, ¿cierto?, llevar a cabo alguna operación. La pregunta dice, ¿cuántos kilómetros recorrió en total?
Vamos al siguiente paso. Para entender la pregunta, puedes preguntarte entonces, ¿qué me están pidiendo? En este caso, nos están pidiendo calcular la distancia total recorrida en kilómetros. Total. El total me da un indicio de la operación que debo hacer. Por lo tanto, pasamos al siguiente paso. Identificar la operación o las operaciones que debo aplicar y desarrollar para dar respuesta a la pregunta. En este caso, como me piden el total, ¿cierto? Debo realizar una adición de fracciones con distinto denominador, porque si se fijan, todas las fracciones tienen distinto denominador, ¿ok? Entonces, la adición quedaría 11 doceavos más 3 décimos más un sexto. Recuerden que para desarrollar una adición con distinto denominador, lo primero que debo hacer es encontrar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso es 12, 10 y 6. Ustedes aprendieron dos estrategias. Una era haciendo esta lista de números, ¿cierto? Con los múltiplos de cada uno de los denominadores, o hacer una tablita. En este caso, yo usé esta estrategia de hacer la lista de números. Entonces, si se fijan, entre los primeros 8 múltiplos de cada uno de los denominadores, encontré el mínimo común múltiplo, el que se repite, ¿cierto?, en cada uno de los casos. En esta oportunidad es 60. Por lo tanto, nuestro mínimo común múltiplo para poder desarrollar esta adición o suma de fracciones es 60. Entonces, una vez que identificamos el mínimo común múltiplo, tenemos que proceder a resolver el problema, ¿cierto? Entonces, para eso, nuestro siguiente paso es igualar los denominadores. Recuerde que teníamos 3 denominadores diferentes y luego encontramos nuestro mínimo común múltiplo. Entonces, yo debo llegar desde mi denominador diferente a mi mínimo común múltiplo, que en este caso es 60. Por lo tanto, todas las fracciones anteriores yo las debo, en este caso correspondía a amplificar hasta que todas lleguen a 60. Y el número que yo utilizo también aplica para el numerador. ¿Sí? Si tienen dudas respecto a esta parte, recuerden que pueden revisar el material de aprendizaje anterior para que puedan refrescar los procesos, ¿cierto? Y luego, que yo ya igualé mis denominadores, tengo que resolver las operaciones. En este caso es adición, por lo tanto yo sumo 55 más 18 más 10 y mantengo mi denominador y me da como número final 83/60. Entonces, el quinto paso en la resolución de problemas es responder la pregunta del problema de manera completa. Entonces yo lo puedo responder de dos maneras. Uno, Benito recorrió 83/60 de kilómetros desde su casa a la de su amigo, ¿cierto? O puedo transformar a número mixto y respondo de la siguiente manera. Benito recorrió un entero, 23/60 de kilómetros, desde su casa a la de su amigo. ¿Sí? Entonces, ahora es el turno de ustedes. Pueden resolver sus propios problemas de planteo. Si es necesario, pueden escribir el paso a paso cuando lo vayan resolviendo para que les vaya quedando claro el resultado, o sea, el proceso antes de llegar al resultado. Puede ir subrayando, puede ir anotando los datos para que se le haga muchísimo más fácil el poder resolver e identificar las operaciones y los datos en su problema. Así que tienen 3 aquí actividades que pueden resolver en su cuaderno. Sí. Bien, entonces llegamos al final, ¿cierto? Quedan con algunas actividades, son cortitas, 2 ejercicios para recordar lo aprendido anteriormente y 3 problemas de planteo. Por lo tanto, la idea es que ustedes, ¿cierto?, lo desarrollen en su cuaderno para que en la próxima clase online podamos resolver sus dudas y verificar si llegaron, ¿cierto?, a la respuesta correcta. Entonces, finalmente los invitamos a desarrollar esta autoevaluación una vez más, ¿cierto?
Y recordar que los datos que ustedes pongan en la tabla, guardarlos como un documento en el dispositivo móvil que ustedes usan, para que cuando volvamos al colegio, ¿cierto?, ustedes puedan compartir sus apreciaciones y así ver tal vez qué les costó más o qué se les facilitó mucho más, ¿cierto?, al aprender desde la casa. Así que los esperamos en la próxima clase online. Esperamos que haya quedado claro. Yo les mando un abrazo y la profesora Yo también. Constanza se va a despedir. Sí, un abrazo a todos y recuerden que estamos siempre muy atentas a todas sus dudas. Así que un abrazo y nos estamos viendo en la próxima clase online. Chao. Chao, chao.